Y como lo anticipábamos cuando decíamos que había llegado tarde, está ahora dentro del estudio. Lo cual era mentira. ¿No era mentira? Sí, era mentira. ¿Qué? Ah, ¿Que ¿qué no había cosa? llegado? Yo no había llegado tarde. Y sí, Técnicamente. sos ¿Por qué? parte de este programa. Podrías estar desde el comienzo. Claro. No me corresponde. 5:30 ¿Dijo quién? preparándonos los primeros mates. Yo lo dije, que no me corresponde. Soy un columnista, simplemente. No hizo lo mismo el contrato. A verlo. Hola, ¿qué tal? Lea la letra, chica. Ah, ok. Que se colló. Todo Hola, bien. ¿cómo ¿Ustedes? estás? Bien, acá. Gracias, gente. ¿Cómo se puede? Todos los aplausos. En la lucha. Fresco, lucha. che, muy fresco. Sí, Sí, ¿cómo? la verdad que sí. ¿Cómo vivís? Mirá que ¿Está tengo fresco? como un halo. ¿viste? Un aura. Un aura. Estás ahí. Subí el iluminado. aura 2000 Iluminado puntos. y eterno. Así ¿No? que sí, gran saludo a la gente que me cuida y me da aura. Bueno. No, bueno, pero Ya- está muy bien, sí, sí, estoy está con bien. aura, literalmente. Revistatrinchera.com/comunidad. Hagan sus aportes económicos, así podemos mejorar es la igual? iluminación de nuestro La estudio. luz. Es el foco Claro. que queda detrás. Claro, claro. ¿Qué te complejiza mucho, digo? No, no, al contrario, me gusta. Ah, Me ¿Te gusta? Te da como un me da toque. aura, literalmente aura. Pero bueno, ¿de qué, o sea, qué nos trajiste hoy? Mirá, Porque no vamos a hablar de tu aura. No es una columna que habla de vos mismo. no, lastimosamente. Lastimosamente. No, Por mentira. favor. No es el mundo de Goyo, que supo ser una columna de Radio Trinchera. el mundo de Goyo, es Existía verdad. el mundo de Sí. Goyo. Es un poco igual tu columna. O sea, No, no. Porque venís es con parte de tu mundo. No, pero venís con cine, pero de vez en cuando a veces te dan ganas de hacer otra cosa y lo tenés permitido, porque son cosas Tengo el permitido. originales. Te van a quitar el aura. Tengo el permitido de la cosmovisión, podemos Bien. decir. Podemos robar esa columna de Dolan las campanas que como ya no existe. Ya no existe, le mandamos un gran saludo a No creo Roland que las funcione, campanas. pero bueno. Fue Este, el intento. No, la audiencia. ¿Por qué no puede ver esto la audiencia? Yo A voto ver. porque, dice que no, porque no se le vea. gustó. No le gustó. Está Me hizo un complicado, buen está más trabajo, oscuro. Morena. No, tengo más aura todavía. Para quienes. Esto es muy poco radial. Es poco radial, es completamente televisivo. Sí, y hasta ahí nomás, porque no se veía la cámara. Pero More entró para tratar de quitarle la. Y solo ¿Cómo se empeoró. dice? La aureola. Lo empeoró, sí. ¿Por qué- Pero bueno, por no qué importa. estás comiendo? No sé, porque tengo mucha hambre. Flaco, vas a hacer una Esto columna. cualquier cosa. Y con el saca- celular ahí que le y vibra, que saca sabe el que le vibrador. hacen No, me quilombo. acaba de avisar Copa Argentina que me aprobó la acreditación para el domingo, así que... Ah, mira. Buena noticia. Felicitaciones. Nada, igual siempre aprueba. Le mandamos un gran saludo a la gente de Torneos y Competencias. Que a la voz albirroja le aprueba Ah, bueno, buenísimo. las La voz roja acreditaciones. podría ¿Qué? financiar Trinchera. No, No tienen- literalmente no. ¿No pero tienen un bueno. convenio con cierta marca de cervezas? Dale, Goyo, entrevistaste a Verón. ¿Vos decís que Verón no va a tirar unos dólares a Trinchera? A mí nunca me dio plata ningún dirigente del Club Estudiantes de La Plata. Bueno, pero no estamos acá para hablar de eso. No, Perdón. pero esto fue culpa de Sol. Sí, sí, no, fue culpa tuya mía. porque te metiste Yo el no tema dije y nada. yo te doy chorra. Oh, esa aura está... Volviendo al tema de la cosmovisión, si quieren me puedo parar y moverla, pero No. no sé qué es peor. La cara de No, Paco. vos seguí. No, sigamos, perdón, yo soy ¿Y si que muevo la estoy cámara? No, tampoco. No, Sí, ya no, está, claro. voy con el aura Listo, está bien. y me quedo acá, Dale. me gusta más Ven, este lugar. te gusta sentirte iluminado. No, tu pero perfil. en ese lugar es como que me siento atrapado por la pared, no sé, algo tiene sentido. no me gusta de ese lugar. Bueno, Volviendo, volviendo. en realidad empezando. Empezando, ¿qué, Claro. ¿qué trajiste hoy, Goyo? La vez pasada habíamos hablado un poco, ¿no? De la edad dorada del cine argentino. Así es. Un En poco el Día del Cine Argentino. en el día del cine argentino, 23 de mayo, por la primera película que se vio en la República Argentina, filmada en la República Argentina, Así es. que fue Revolución de Mayo. la Revolución de Mayo, justamente. Un 23 de mayo de 1909. Me parece Pasó la muy revolución, la Revolución de Mayo, todavía no pasó mayo, ¿no? Estamos a 30. 30. Mañana último día. Mañana último día. Bueno, y hablé un poco de lo que fue los años posteriores, ¿no? Y ya había hablado un poco de lo que fue el problema que tuvo en realidad el cine argentino para con la edad dorada del cine argentino, que es decir, que no se ve, que no se consume, que no se Claro. conoce Ujú. casi nada el cine argentino. Entonces dije, voy a hacer un repaso porque hablar
simplemente, digamos, sin ningún tipo de criterio, bueno, no sé si está tan bueno. Y entonces volví a aquellas encuestas y a Ajá. aquellos tops que hacen cineastas y gente del cine sobre las 100 mejores películas del cine argentino, ¿no? Bien. Esto empezó en el 77 con el Museo del Cine Pablo Ducró Hicken, que sigue estando todavía ¿Dónde? en la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, Ahí va. particularmente. ¿Recomendás? No lo conozco. Ahí va. No lo conozco porque soy anti-Buenos Aires, pero... Porque está en la boca. No, en Buenos Aires en general. Pero sí, debería ir. Debería Ok, ir. Perdón, sí. Debería ir. Bueno, se hicieron entonces encuestas en el 77, 84, 91 y 2000, ¿no? Y en el año 2022, La Vida Útil, Taipei y La Tierra Quema decidieron reeditar esta encuesta, ¿no? Ujú. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 números de las 100 mejores películas del cine argentino. Bien. Empezando por el 77, Sí. literalmente todas las películas del top 10 forman parte de la edad dorada del cine argentino. Las nombramos un poco: Prisionero de la Tierra, La Casa del Ángel, La Guerra Gaucha, Así es la vida, La Vuelta al Nido, Las Aguas Bajan Turbias, que quizás es la que más se conoce, El Jefe, Sí. La Dama Duende, Malambo y Fuera de Ley. Todas del 30 al 50. La única en realidad que sale es la de Fernando Yala, El Jefe, que está en el 58. En el Ah. 57 recién llega el cine a color a la República Argentina. A partir de ahí empieza el cine color. La televisión a color va a tardar unos 30 años Sí. en llegar a la República Recordamos Argentina. esa historia. Va, no sé. Y va a ser mucho tiempo después. Va a llegar primero para el Mundial Sí. y para la televisión internacional, y después recién llegaría a las casas de los argentinos en plena dictadura, última dictadura cívico-militar. En el 84, saliendo de la dictadura, ya ahí en el top 10 empieza a haber otro tipo de películas. La Patagonia Rebelde, del 74, es la segunda. Prisionero de Tierra se mantiene como primera. Tiempos de revancha, de Aristarain, Ujú. la quinta. Y en el también 74, la primer película nominada a los Oscars, La Tregua, de Renan. Aparece noveno Leonardo Fabio en el 67 con Este es el romance de Aniceto y la Francisca, de Cómo quedó Trunco, y Bien. Yo otro tipo de cine Comenzó igual. la tristeza y unas pocas cosas malas. ¿Qué? Otro tipo de cine igual, ¿o no? Ya era completamente distinto. Pero quiero primero repasar Está bien, un poco perdón. cómo fue cambiando y Vamos, después ir a la historia de qué fue sucediendo en esos momentos. Sigamos. Ya en el 2000, Ujú. Bien. donde ya se da el cambio siglo. completamente, no queda casi ninguna de las películas en el top 10. Queda Prisioneros de Tierra y La Guerra Gaucha, las únicas dos en el top 10. Todas las demás son posteriores, exceptuando a Las Aguas Bajan Turbias, que queda tercera. Y en el 2022, que la habíamos repasado en su momento, no hay literalmente ninguna, ¿no? Literalmente ninguna. La más vieja es del 65, Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio. La número 1 es La Ciénaga, del año 2001, justamente de Lucrecia Martel. Esto es del 2022. Rebobinamos todo el tiempo atrás. 55, dictadura, lo derrocan al general Perón, se rompe la industria nacional argentina Sí. de cine, se rompe la industria de un montón de cosas. Todavía no va a ser el gran industricidio de la dictadura militar, pero sí no sé si gran parte de la industria se rompe, pero sí también empiezan a perseguirse un montón de intelectuales. Ujú. En el mundo del cine el más famoso es Hugo del Carril, pero muchos de las figuras, ¿no?, de ese momento le empieza a pasar la persecución por una cuestión obvia de la proscripción del peronismo y en realidad la prohibición de nombrar a Perón, ¿no? Ya era como, bueno. El cine tiene un par de momentos de novedad, como es en el 57 la primera película a color y demás, pero no crece tanto. Se mantiene, digamos, pero no hay un gran momento del cine argentino. Empieza con Torres Nilsson, quizás, Leonardo Fabio y Pino Solanas, podemos decir, antes de la dictadura. Torres Nilsson muere unos años antes, se enferma, le agarra cáncer y demás. Sergio Renán también. Empiezan a haber algunos directores interesantes. Y sucede, me parece, uno de los sucesos más importantes para el cine argentino, que es la dictadura, ¿no? Del 76 al 83. ¿Qué hace? Uno, frena la industria del cine muchísimo. Dos, hace, bueno, desapariciones a algunos directores. Y también el exilio, ¿no? A Pino Solanas,
al grupo de cine revolucionario y demás, pero generalmente frena todo el cine. Y lo que hace es, una vez terminada la dictadura, empieza el cine post-dictadura, que es completamente hablando de la dictadura. Claro. Tanto las comedias como los dramas, cine de denuncia y cine no tanto de denuncia, se empieza a encauzar todo en ese momento, ¿no? Como que los cineastas empiezan a necesitar hablar de eso. Claro. Sí, a lo que lo estuvo callado. Sí, básicamente. es algo que sucede mucho, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Esperando la carroza, que no es es una comedia, digo, no tiene nada que ver, tiene algunos dejos. Por ejemplo, bueno, uno de los hermanos, que no se sabe bien, en realidad, de qué trabaja, que le está yendo bastante bien y demás, lo que le sucede es que la sobrina le dice, si todos sabemos que vos trabajás para la pesada, ¿no? Y por eso le estaba yendo bien. Claro. Bueno, todas las películas, por ejemplo, Tiempos de Revancha del 82 y demás, se dan en casos de Tiempos de Revancha, Últimos días de la víctima de Aristarain también, Sí. que no son películas que tratan de la dictadura en particular, pero sí son en contexto de dictadura. Entonces, los asesinatos no se investigan, hacer atentados es más fácil o al menos pasan desapercibidos. Y después otro tipo de películas que sí son de denuncia, ¿no? Como La historia oficial o La noche de los lápices. Claro, directamente. Ya directamente hablando de lo que pasó en la última dictadura militar. Eso se va a dar muchísimo, le empieza a ir bien al cine argentino, por ejemplo, con películas de Pino Solanas como Sur. Me estoy salteando algo en realidad también que íbamos a hablar. En la dictadura se pasa mucho a la televisión, digamos, por este gran problema, ¿no? De no tener una industria del cine en ese momento en particular. Y voy a pedir el primer video. Llega el Mundial 78 a la República Argentina, obligatoriamente desde 1954 se empiezan a televisar los mundiales, en el 66 se empiezan a televisar por color y en el 78 en Argentina no había televisor a color, pero lo que sería Canal 7 pasa a ser Argentina Televisor a Color. ATC. El famoso ATC, pero no televisaba a color para la República Argentina, sino para la transmisión internacional. Isaac, y acá va a durar bastante, pero es el momento en el que, en el icónico momento, en el año 1980, dominar la emoción, en el que por primera vez llega el color a la República, a las teles de la República Argentina. tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. ¿Quién es ella? Me estás matando, pero Ahí ya va, te lo pensé que era confirmo. alguna... No, era una conductora. Desde Ahí va. Buenos Aires, y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. Debe ser un flash. Ahora Debe ser terrible. ha pasado Sí. algo similar. Sí. Otra vez. Igual me La imagino gente se que agolpa también cuando frente a llegó una vidriera para ver las primeras Pinky. experiencias Pinky, ahí va. de la televisión color. Lidia Elsa Satraña. cuando llegó la televisión a color tampoco era accesible para todo el mundo, imagino. No sé cuánto tiempo, o sí. No, No. había muy pocas teles. muy pocas. Había muy pocas teles en las casas. Era más esa imagen que describía ella, ¿no? De las pantallas en las vidrieras. Y... Se veía mucho en la vidriera, exactamente. Se veía mucho, por ejemplo, si una persona en la cuadra tenía tele, la gente iba a esa Claro. casa a ver ciertas cosas en Hay un particular. momento del video igual donde, ¿no? Ahora, Ahí está. primero pasa en eso y ahora ella vuelve y tiene un vestido negro y se nota que es negro y demás, ¿no? Y La todo. bandera argentina es la primera. La bandera argentina, como fue, habíamos dicho, la primera cosa que se grabó en la República Claro. Argentina. Claro. Está sonando, Señoras y ahí está. señores, he aquí la televisión He aquí, en color. la televisión a color. Por primera vez entonces en 1980, sacale ya el sonido a Pinky, la saludamos desde el más allá de Saludos, todas maneras. Pinky. Pero bueno, sucede eso, empiezan a volver del exilio, ¿no? Está Tango, es el exilio de Gardel, está Sur, esas dos películas de Pino Solanas que hablan muchísimo, ¿no? De lo que era los exiliados en Francia, los Sí. exiliados en Europa en general. Y también, bueno, el cine denuncia que veíamos acá con La noche de los lápices, La historia oficial, que termina siendo la primera argentina ganadora del Oscar. Y una crisis económica que va a desembocar en la convertibilidad y ahí sí en la muerte total de la industria argentina.
Me río porque Marta, a quien le mandamos un fuerte abrazo, Sí. dice un comentario que coincido plenamente. ¿Qué dice Marta? Bien que se podría haber vestido de otro color. Sí. Sí, un rojo más vivo, ¿no? Totalmente. Algo- Claro, que se genera ahí el Multicolor, tipo, mirá Sí, todos sí, los sí. colores que tengo encima. No, negro. Todo negro. Coincido plenamente, gran comentario. Saludamos. A Marta. Saludamos, un gran saludo a Marta. Bueno, con la muerte de la industria argentina, Sí. muere también la industria del cine, que ya estaba, digamos, Claro. en un momento muy, muy difícil. Y empieza a suceder lo que le pasa a muchos cines internacionales. Le pasó al neorrealismo italiano después de la Segunda Guerra, le pasó a la Nouvelle Vague, le pasó a la nueva ola de cine checoslovaco y le pasó en la República Argentina a la nueva ola de cine argentino. ¿Qué es esto? Un cine independiente muy, muy marginal en cuestiones de plata, Ujú. ¿no? O sea, De recursos. mucho más barato, con actores mucho menos conocidos en algunos casos, y contaban historias muchas veces mucho más mundanas, mucho Sí. más Cotidianas. cotidianas, Sí. ¿no? De la cotidianidad. Un nuevo cine argentino que después, estudiándolo y demás, no es muy amigo de el público argentino. El público argentino no ha sido muy bienvenido con el nuevo cine argentino, digamos. No es un cine que se consume mucho en la República Argentina. Le va muy bien en festivales, le va muy bien en la crítica internacional, no le va muy bien en la taquilla argentina. Nunca. No hubo una película argentina que sea taquillera que forme parte de la nueva ola de cine argentino. Las últimas películas argentinas responden a otra lógica, a las que le fue bien, digo, por ejemplo, en el 2009 Reinas, todo el cine de Campanella, después el cine de Cifrón, Argentina 1985 también, no responden a las lógicas de el nuevo cine argentino. Ujú. Responde más a una película con una producción, ¿no? Con Sí, estrellas más conocidas y demás. Que esas fueron las últimas películas quizás que les ha ido bien en la taquilla argentina, que no tienen nada que ver con la nueva ola de cine argentino, que es más, por ejemplo, Estañaro, ¿no? El director Claro. del El Eternauta. Eternauta. Había hecho Pisa Birra Faso, que es una de las grandes Sí. películas del nuevo cine argentino, Es verdad. que es una película de culto, pero que no le fue para nada bien en la taquilla ni nada. Y ¿No? No. Y volviendo, por ejemplo, a la tercera película que vamos a estar viendo, la segunda, el segundo video que me lo salteé y lo pido así rápidamente, así vemos un poco. Así como para mantener despierto al operador. Sí, era el polaco Goyeneche, en Sur justamente, la película de 1988 de Pino Solanas. Ahí va. Una película que es argentino-francesa porque Pino había hecho... Parte de su... Estuvo él, digamos, en Sí. la dictadura, exiliado en Francia. Justamente hay una historia muy interesante que es como un ex montonero y uno de los tres miembros de la junta militar empiezan a querer hacer una contrainteligencia en Francia, en París, y hacen una junta en París, le sacan una foto y por eso terminan desapareciendo a la prima de Lanuse en Argentina. Y es por eso que Francia empieza a inmiscuirse en lo que está pasando en la Argentina. Estamos hablando de Macera, ¿no? Y lo que Sí, sucedió allí con Firmenich, si no me equivoco. Esto no se sabe, digamos, Sí, ¿no? sí, Pero sí, lo que sí. hubiera pasado Sí, hubiera. por toda esta por todos estos artistas y Sí. gente de la cultura que estaba viviendo en París, ¿no? Y estaba denunciando a la dictadura argentina por los atentados Sí. a Pino los Solanas, de derechos hecho, humanos. Sí, Murió. En murió Francia. en Francia él, Ujú. sí. O sea, en otro contexto, en contexto Como pandemia. embajador pero- argentino de Francia. Y en pandemia. En pandemia. Sí, le agarra COVID-19. Así es. Dato, perdón, me acordé. Sí. Tengo Pero un bueno, efecto profesionales. en todo ese contexto, ¿no? Sí. Se graban películas entre Francia y Argentina. Francia, una gran potencia del cine, ¿no? Entonces el cine argentino se rejuvenece, por así decirlo. Ujú. Le empieza a ir muy bien a ellos también en los festivales y demás. Pino es el gran cineasta que abre, digamos, porque el otro gran cineasta Abre de la las puertas época, al mundo. Leonardo Fabio, no le iba bien en los festivales, le iba Ahí va. muy bien en Argentina. Claro.
pero en los festivales no tanto, porque era un cine mucho más del arrabal, por así decirlo, ¿no? De nicho, poner nicho No, argentino. no, muy argentino. Como Esperando la carroza tampoco le fue bien, Sí. digamos, a Leonardo Fabio, que sí le había ido bien como músico y demás en México y en otros lugares. Hace un cine muy argentino, entonces no le va tan bien como sí a Pino Solanas, ¿no? Que Claro. se vuelve una figura internacional y empieza a pasear por Cannes y demás. Es por eso que es por Pino que todos estos nuevos cineastas que hacen plata con 2 pesos ya tenían un circuito hecho en los festivales europeos y en los festivales estadounidenses. Se aprovecha, o no sé si se aprovecha, pero bueno, en este contexto es que se da todo esto y sale la gran película del nuevo cine argentino en el año 2001, película que habla de la clase alta salteña, película que es, según el 2022, la mejor película del cine argentino, pero una película que seguramente si salimos a la calle hoy a hablar de ella, yo te diría que ni el 50% la conoce, ni siquiera, y es La Ciénaga de Lucrecia Martel. Lucrecia Martel le va extremadamente bien, como decíamos. Este es el tráiler justamente, una película también muy muy interesante, con bueno algunas figuras del cine y otras no tanto. Estamos hablando de Graciela Borges, Mercedes Morán. Bien. No la vi a ella esta es peli. Graciela Borges, pero digo, es una película que no se vio tanto como el cine argentino en general. Es verdad. El nuevo cine argentino en general, digo, no se ve. Se ve mucho en festivales, se ve mucho en los cineclubs, se ve mucho en los espacios incas y demás, Sí. pero ninguno rompe taquilla, ¿no? Claro. Ninguno rompe taquilla como la gente fue a ver Argentina en 1985, antes Sí, que es Relatos verdad. Salvajes, El Eternauta después, o sea, digo, El Eternauta ahora. sí, que tiene un formato, no sé si la palabra es, o sea, una persona como yo que tiene muy pocos conocimientos más cinematográficos, parece más un formato de eso, mainstream. Claro, no es mainstream. El nuevo cine, la nueva ola de cine argentino no es para nada mainstream. Claro. No, yo supongo que también es algo muy de la dictadura y ese proceso de colonización de los países, el que también se bastardee la propia cultura, la propia producción cultural. Pero después le fue muy bien al cine argentino. En la postdictadura. Sí. Pero no en términos de consumo de taquilla es lo que está. Sí, no. Antes del nuevo cine argentino sí le iba bien. Estas nuevas películas, El secreto, El secreto de sus ojos, no, La historia oficial, Sur, bueno, lo último que hizo antes de morirse Leonardo Fabio, ¿no? Estamos hablando de Capaz El tendrá que ver Mono, con Gatica el Mono. con el acceso a eso. No, es otro tipo de cine. Otro tipo de Eran gente muy especializada en el cine, digamos, grandes estudiantes de cine que veían un tipo de cine más parecido a la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Directores como Godard y demás del 50, también de otros tipos de cines que no respondían a las lógicas del consumo argentino. Claro. Como sí respondió Campanella. Ahí va. Digo, no está ni bien ni mal, ni uno ni otro. Digo, No. ni Campanella es mejor porque lo ve la gente, ni el otro es mejor porque es un cine que le fue mejor internacionalmente. Total. Pero hay algo muy raro Sí, ahí, sí, hay algo o sea, ahí. muy particular de el nuevo cine argentino no se ve, y sin embargo, esos cineastas sí pueden replicar, como por ejemplo en El Eternauta lo hace Bruno Estañaro. Mucho más similar a la nueva ola de cine argentino es Ocupas. Ahí va, claro. Ocupas sí es muy parecido tanto en trama como en... Los simuladores. Los simuladores no es. No. No, porque No, es verdad, es muy formato. es un formato mucho más televisivo. Más allá de que se hace con 2 pesos, no busca contar ese tipo de historias, ¿no? Está bien. Sí. Más marginales o mundanas, en las que uno puede decir, entre comillas, que no pasa nada. Está bien, ya entendí. Que eso le Clases pasa de mucho cine. a Lucrecia Martel. Ahí va. O sea, a mí a veces me dan bronca esas películas. En las que no pasa nada. He visto un par, sí. Es una crítica usual al cine argentino. A ese tipo de cine argentino. El nuevo cine argentino es eso, es un conflicto mucho menos resoluble que... O explosivo, si quieres. O sea, como... Claro. O, sí, explícito. No, es que no es la Sí, típica es trama de irresoluble. introducción
nudo y desenlace. desenlace, ¿no? No es eso, como si es los simuladores. En Ocupas pasa un poco eso, quizás. En ese tipo de series y películas del momento, es más una denuncia a ese tipo de, bueno, a lo que dejó el industricidio, a lo que dejó el neoliberalismo en la República Argentina. Como también le sucede en Luna de Avellaneda, por ejemplo, una película del principio de los 2000 con Darín como protagonista, que es Luna de Avellaneda, es un club en Avellaneda Sí. justamente, que Es una buena película. se está por cerrar, ¿no? Está por quebrar. Sí, Y sin embargo, ella sí le fue muy bien. sí, sí, sí. Y es de Campanella. Y Campanella, dentro de los núcleos de cine, es bastardeado. No solo por Gorila, sino también porque su cine no es... es un cine mucho más digerible, digamos, ¿no? Claro. Y más, entre comillas, simplón. Claro, esa es la palabra digerible. Bueno, eso fue lo que pasó después Bien. con el cine argentino. En la votación se ve eso, digamos, de las 10 Claro. películas más vistas, no se conocen mucho esas películas como si se conocían antes. O sea, eran la película más aceptada por la crítica, pero también era la película más vista por la gente. Claro. Bueno. Nada, un poquito muy, muy resumido y muy simplificado. No, pero muy, muy buen debate y creo que análisis de los consumos y también en cómo medimos qué es bueno y qué no. Claro. Esto también es un gran debate que podemos tener otro día. Claro, pero eso, por ejemplo, sería completamente distinta a la lista si votara gente, Claro. consumidores de cine y no Ujú. cineastas o especializados en cine. Total, claro, es verdad. La otra vez me Para gustos, apareció colores. un videito en Instagram, Reels, que hablaba, que me acordé, dije, esto habló Goyo, de esa época dorada del cine argentino y de las representaciones que hacían, por ejemplo, de nuestros personajes históricos en la Revolución de Mayo. Sí, Y que en realidad no eran las vestimentas, sino que era producto eso de copiar, intentar copiar vestimentas de otros cines o de otras producciones cinematográficas. Después te lo voy a pasar. dale, lo no guardé. entiendo muy bien. ¿En qué películas? Claro, ¿en qué película, por ejemplo? En las que Eh, se hicieron tipo de Belgrano, de, Claro, en toda esa película del cine... de Pablo Rago y esos. Ahora, no. No, Ah. Anterior. claro. Está bien. Que hablaba, bueno... En la Edad de Oro, decís. Claro, Ah. cómo se vestía la gente realmente, qué es esto, bueno, ¿por qué en las fiestas patrias nos vestimos de determinada forma cuando en realidad la vestimenta era otra y no tenía que ver con las representaciones cinematográficas? Claro. Sí, sí, sí. Toma pavo. Toma para vos. Bueno, quiero ver ese reel. Bien. Y hubiera estado bueno compartirlo. Pero bueno, hay un montón de Bueno, tiempo. pero ya era lo de la discutiremos columna en la pasada. próxima semana. Y pero es verdad, todo está conectado con todo. Sí. Pero bueno. Tampoco está mal consumir otro tipo de cine, ¿eh? No, obvio. Es que nada está bien o está mal. Nada está bien o está mal, menos los consumos culturales. A Total. ver, No, hay cosas que están mal. hay cosas que están mal. Bueno, sí. Hay cosas que están Pero mal. me refiero a que las valoraciones son difíciles de hacer. Sí, sí, sí. Y más de los consumos culturales, como decir, che, bueno. Qué sé yo. Como ahora, yo no consumo Futurock, pero vi el recorte de Fito Páez diciendo que si cantás algo así Uy, como... eso es un debate, Ese es vos un querés debate salir, que mira. para mí hay que dar. Es un buen tema, vos. Tenés que haberlo tirado para discutirlo hoy. Y que se pudra. No, Bueno, pero lo para podemos los discutir que la semana no- viene para en los que la no semana saben- del 3J. Lo resumo para los que no saben de qué va. Sí, Fito perdón. Páez dice, si cantás de mostrar el... Habla de... Si de- canta hay que mover el culo toda la noche, claro. Después no pidas que... Después es raro Claro. hablar del empoderamiento. Algo así es. Sí. Vean el recorte. Sí, hay opinen por una ustedes discusión mismos. que se dio en... sí, bueno, sí, le voy a decir. En Cabaret Voltaire, que está buena. Sí. Que podemos traer un par de Rosarino, cosas ¿no? para, Cabaret Voltaire. sí, para traerlo acá y de escucharlo. Así que el próximo programa vamos a hablar de eso. Bueno, yo Adelanto, quería cerrar exclusivo. con eso. Bien. En la edad de cine de oro argentino, imita Bien. totalmente la edad de cine de oro hollywoodense. Ahí va, La, sí. la imita totalmente. Sí. Hace un copia y pega que también le va muy bien. Sí. Después, el cine, aprovechando esa producción y demás, va el cine argentino a mutar a historias más nuestras, ¿no? Pero el principio de los 30 a Claro. los 40 son completamente copiadas. Claro. Claro, y lo que planteas es que, bueno, cuando se empiezan a hacer producciones más, por ejemplo, La Revolución de Mayo, mencionaba películas Hmm. que seguro las has mencionado, pero yo como soy malarda. Sí, no pasa nada.
hablaba de esto, Sí, son bueno. malardos. Pero después comparaba empieza, incluso claro, hasta las películas yanquis de Hollywood y las y era argentinas exactamente eran igual, las claro, vestimentas. plano por plano. Sí, después empieza la guerra gaucha, las aguas bajanturbias, un poco más de denuncia Sí. a cosas que sucedían, pero el principio es copia y pegue. No está mal, digamos, hizo que crezca la industria nacional, pero bueno, lo que pasa es que acá ya no hay industria, no hay producciones argentinas y todo ese, digamos, público cautivo de cine se mudó a las grandes productoras estadounidenses Las plataformas. que ya producen, y esto sí es un juicio de valor a lo que se produce, falopa completamente gigante. Que algunos lo toman, por ejemplo, y perdón, me estoy excediendo muchísimo, Sí. 1000 perdones, More, Ya nos España dejó. agarró y hizo una industria y dijo, vamos a hacer producciones falopa para Netflix. E hizo una industria de cine, de series. Y genera un montón de laburo, y un montón de divisas y demás. Pero es malísimo. O sea, no busca la calidad. Hay cine de autor español que es muy bueno y demás, que es Almodóvar, pero es Amenábar. Hay un montón de grandes autores, cine de autor español, pero va por otra parte de la industria española, que es nueva, que es post-Franco, que se abocó a hacer, a partir de la llegada de las plataformas, un cine para las plataformas, que es malísimo, pero que da trabajo y demás. Otro tipo de discusión. Nada. Muy interesante. Pero retengamos esto en nuestras cabezas, porque siempre nos olvidamos. Retengamos. Nos olvidamos y después no se nos ocurren estas cosas. Para discutirlo en ¿Lo próximo. de Fito? ¿O qué? Lo de No. Fito, pero, No, esto de las pero representaciones. eso también me sí, parece que es interesante. Pero nos vamos. Nos tenemos que ir, gente. Disculpen. Quédense. Por más, gracias, Goyo. Adiós. Pero No vamos nada, No, vamos a seguir no, hablando. la Entonces, radio la no cosa- quiere que me vaya. Eso sí. Ahora sí. Ahora sí, no. Gente. Nos vamos, vieja. Pero No, volvemos. mentira. Disculpen. Quédense Ya ahí. venimos. 5 minutos. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera.